Hola, ¿qué tal? Buen día. En esta transmisión en vivo vamos a hablar acerca de DevOps y el aprendizaje continuo, algunas técnicas y por qué es importante generar esta cultura. Bienvenidos. Antes de comenzar y de entrar en materia, me presento rápidamente. Mi nombre es Susana Miranda y yo tengo una trayectoria en el área de sistemas desde el 2004. En los años más recientes me he especializado en los marcos de trabajo ágiles, asesorando a nivel personal, a nivel de equipos y a nivel de empresa. También soy instructora, obviamente, de marcos de trabajo ágiles como son Scrum, Kanban, Extreme Programming, DevOps, y tengo una historia como desarrolladora de software. En mis primeros años laborando en una empresa, yo estuve principalmente programando en Java y bueno, todo el aprendizaje que conlleva tener un rol de este tipo. Después estuve tomando otro tipo de roles un poquito de menos codificación, más gestión, hasta que llegué al mundo de la agilidad. Entonces, vamos a comenzar. En esta charla yo les quiero platicar acerca de precisamente cómo podemos nosotros aplicar algunas técnicas para fomentar la cultura de un aprendizaje continuo, ¿no?, en tu empresa. Y estas técnicas son técnicas que han utilizado empresas, por ejemplo, como Google, como Netflix, como Etsy. ¿Ok? Entonces, antes de entrar a conocer esas tres técnicas, a mí me gustaría hacer un poco de énfasis en cuál es la problemática actual, ¿no? ¿Por qué es importante que tú como empresa te preocupes por fomentar una cultura del aprendizaje continuo? Últimamente estamos, al menos si tú estás metido en el mundo de la agilidad, escuchas, ¿no?, por lo general, de que debemos de estar abiertos a la experimentación y aceptar el error y aceptar las fallas, ¿no?, que de alguna manera debemos de entender que eso es parte de el día a día, ¿no?, en esto de sistemas. Entonces, eso es algo que yo creo que suena muy bonito, pero en la práctica se dificulta bastante que lo podamos aplicar. ¿Qué es lo que pasa, al menos desde mi punto de vista? Que actualmente hay muchas empresas a nivel, bueno, yo estoy en México, ¿no? Yo veo ese auge aquí en México y me parece que también es a nivel Latinoamérica, que ahorita hay mucha demanda por las empresas por quererse adaptar al cambio, ¿no?, de manera rápida, que es lo que te promete prácticamente Scrum, ¿no?, y las formas de trabajo ágiles como Kanban. Ok. Y yo ya sé de varias empresas que actualmente están trabajando con marcos ágiles, ¿no?, y eso está bien. Sin embargo, por ahí nos estamos atorando un poco. ¿Atorando en qué sentido? En el sentido en el que seguimos teniendo, por ejemplo, ¿no?, esta es una charla de DevOps, y el objetivo de DevOps es que nosotros podamos estar haciendo despliegues continuos en producción. Bueno, las empresas me parece que no han perdido este miedo a salir a producción y no saber qué va a pasar, ¿no?, y tener miedo de que se rompa la base de datos, de que se caiga el servidor, de que una incidencia, ¿no?, corregida no funcione, ¿no? Esas son cosas que, y entre muchas otras, ¿no?, esas son cosas que desde el punto de vista del negocio, ¿no?, evidentemente se tienen que cuidar, porque si nosotros tenemos errores en producción, pues obviamente nos va a afectar posiblemente en la imagen, posiblemente en el servicio al cliente, por lo tanto en las ventas, en el revenue. Entonces es comprensible que se siga teniendo este miedo, ¿no?, por parte de las empresas. Sin embargo, la forma en cómo lo hemos venido manejando o remediando en los últimos años es a base de crear más controles. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en proyectos, por ejemplo, de desarrollo de software con Scrum o con Kanban,
¿no? Que son los más populares en agilidad. Y estamos viendo que al final, por ejemplo, un equipo puede estar teniendo un pedacito, ¿no? Un entregable al final del sprint. Y ese pedacito se tiene que esperar para salir a producción. A lo mejor se tiene que esperar 2 sprints, 3 sprints, pero por lo general estamos generando este plan de liberaciones, ¿no? Evidentemente es normal, necesitamos estar sacando poco valor, ¿no? De manera incremental al mercado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que idealmente, por ejemplo, después de 2 o 3 sprints que nosotros desearíamos estar saliendo a producción, hay algunas empresas en las que sus procesos de despliegue son un poco pesados y burocráticos, que ese pedacito, ese release no puede salir después de 3 sprints, sino que se tiene que esperar más. Y en algunas ocasiones nos estamos esperando a lo mejor a un segundo release, a lo mejor 6 sprints para liberar. Y en ese inter en el que nosotros estamos desarrollando el software hasta que nosotros lo estamos logrando liberar a producción, estamos teniendo unos tiempos demasiado largos que se están generando por procesos que tratan de controlar al sistema, ¿ok? Entonces, una de las cosas que ahorita en pleno 2020 ya no son recomendables, pues es precisamente tratar de tener ese control, dado que vivimos en un mundo con mucha incertidumbre, en donde hay muchas variables que en determinado momento pueden estar afectando nuestros despliegues en producción, ¿no? Entonces, a lo que voy es que la problemática principal es, vamos a perder el miedo, si nosotros queremos hacer un proceso de despliegue más dinámico y eficiente, tenemos de 2 caminos. El primero y el más común es implementar un proceso para el control de cambios. El segundo es acerca de lo que trata esta charla. Trata de implementar, trata de crear una cultura en donde sabemos que vamos a fallar, pero precisamente nos vamos a preparar para ese fallo. Hay un autor, que no recuerdo el nombre, pero él dice que él en su empresa le comentaba a las personas cuando algo fallaba y se ponían a revisar qué era lo que fallaba y les decía, a ver, vamos a tratar de remediar esto partiendo de la idea en que en el futuro vamos a ser, así lo dicen, ¿no? Vamos a ser igual de tontos que como somos ahorita. Y obviamente no lo decía en el afán de ofender a las personas, sino en ese afán de que cuando nosotros estemos o queremos salir a producción, por ejemplo, y las cosas salen mal, hagamos a un lado esa culpa, ¿no? O ese dedito señalador de, es que ellos lo hicieron mal. No, es que fue mi culpa, es que debí haberme dado cuenta, ¿no? En DevOps lo que nosotros debemos de considerar es que los errores humanos siempre van a ocurrir y por eso es que debemos de tratar de automatizar nuestros procesos. Entonces, si hay un error, si se pudo encontrar o inyectar, si hubo una falla en producción o en nuestro proceso de despliegue, quiere decir que porque hay un punto de mejora para nuestro sistema en general. Y estoy hablando de sistema, no solamente ese pedazo de software, sino de manera holística, todas esas partes que interactúan en hacer posible que un pedazo de software salga a producción. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuáles son esas formas que nos recomiendan varios autores en literatura de DevOps. Y la primera es: habilita el aprendizaje en tu trabajo diario. Y aquí yo tengo una historia que contarles. Esta técnica la aplicó Netflix. Cuando Netflix ahorita a lo mejor es visto como uno de los grandes, ¿no? De los grandes en TI, prácticamente no conocemos errores fuertes que les hayan hecho mucho ruido en el mercado y que a lo mejor hayan hecho dudar, ¿no? O hayan puesto en tela de juicio la calidad de su producto. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues resulta que por ahí del año 2011, en abril, ellos tenían ya su infraestructura montada en lo que es la nube de Amazon.
Entonces, muchos de sus servicios obviamente dependían de la disponibilidad de los servicios de Amazon. ¿Qué es lo que pasa? En abril del 2011, Amazon en cierta parte de Estados Unidos, en el este me parece, decide que necesita reiniciar todos sus servidores. Por una cuestión ahí muy técnica de mantenimiento, no había de otra, se tenían que reiniciar. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Que de entrada, pues todas las empresas como Netflix y otras que ya tenían servicios montados con Amazon, dijeron, uy, pues nos vamos a quedar sin servicio en este tiempo. Eso es lo que va a pasar, no hay de otra, no estamos preparados. Ok, resulta que Amazon hace eso y Netflix no tiene problemas. Netflix garantiza el servicio, garantiza esa continuidad y de hecho parece como si empieza a haber, ¿no? a haber ciertos rumores que dicen que es que Netflix, por ser Netflix, había tenido un trato preferencial, ¿no? de parte de Amazon y que por eso sus servicios habían tenido continuidad. Entonces Netflix dice, no, eso no es lo que pasó. Lo que pasa es que nosotros, desde el 2009, empezamos a vislumbrar que teníamos que cambiar nuestra arquitectura. Y nosotros nosotros teníamos una aplicación que era un monolito en Java. Un monolito es una aplicación así que es una piedra, ¿no? Es una piedra porque el código no está desacoplado, por ejemplo, porque no hay módulos independientes, sino que todo está hecho así como que está hecho un nudo, ¿ok? Ellos vieron que esa arquitectura, conforme a las tendencias del mercado, las tendencias de arquitectura, las tendencias en tecnología, obviamente esa tecnología, esa arquitectura no los iba a llevar a algo bueno, ¿no? Al final iban a tener ciertos problemas cuando empezara la demanda en sus servicios, ¿no? La alta demanda. Entonces ellos, antes del 2011, desde el 2009, empezaron a hacer estos cambios en su arquitectura. Se empezaron a subir a la nube. Pero no solamente eso, sino que empezaron a generar un plan de contingencia, ¿no? Y ustedes me dirán, bueno, sí, es que los planes de contingencia ahí existen y están en un documento, en un correo, en un repositorio. Bueno, lo que hizo diferente Netflix es que él no solamente hizo un documento con un plan de contingencia, sino que realmente implementó ese plan de contingencia. ¿Cuál es la técnica que ellos aplicaron? Una que se llama Chaos Monkey. El Chaos Monkey son servicios que ellos implementaron para tirar Netflix, para tirar ciertas funcionalidades de Netflix. Y eso a mí se me hace súper interesante, porque creo que al menos la mayoría de nosotros cuando hemos trabajado en un desarrollo de software, tenemos miedo, ¿no? Y casi sabemos las debilidades de nuestro sistema, pero cruzamos los dedos para que eso nunca pase. Entonces, estamos confiándole, ¿no? a un ser divino, a nuestra buena suerte, que eso no pase y que siga funcionando y que exista la continuidad. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estamos en producción, las cosas pasan y tenemos que implementar el plan de contingencia, pero en producción directamente. Y aparte, a deshoras, ¿no? Por ejemplo, en Navidad a las 2 de la mañana o en un día festivo, un día feriado, un día inhábil en el que las personas no trabajan, pero los de TI ahí están porque hubo un bomberazo, ¿no? Por ejemplo. Eso quiere decir que no estamos planificando la falla, no nos estamos preparando, no estamos teniendo esta cultura para ir aprendiendo. Estos Chaos Monkey, para lo que les servía a Netflix es para que en el día a día, o sea, de lunes a viernes y de 9 a 5 de la tarde, ellos decían, a ver, ahí va este Chaos Monkey, ¿qué logró? ¿Qué nos tiró? ¿Qué nos rompió? Y en estas horas de trabajo normal vamos a estar implementando mejoras. ¿Qué pasa si hay timeouts, ¿no? demasiado largos? ¿Qué pasa si hay demasiada saturación en memoria? ¿Qué pasa si se está acabando el espacio en la base de datos? Ese tipo de cosas, ellos lo empezaron a manejar, ¿no? por iniciativa propia, ellos mismos empezaron a romper su sistema. Y entonces
Lo bonito de esto es que hubo beneficio en ambos lados. El negocio pudo garantizar la continuidad de su servicio, en este caso Netflix estaba más que preparado. Sí hubo algunos de los servidores que él estaba utilizando que se fueron abajo, y obviamente Netflix respondió de manera automática. O sea, ¿qué quiere decir? Que no hubo necesidad de que hubieran personas ahí dándole soporte a ese bomberazo. Y por otro lado, existió el beneficio de que las personas no se queman. Las personas están preparadas, ¿no? Hacen que el sistema esté preparado para la guerra, y aparte en horas laborales. O sea, eso está súper padre, ¿no? Yo les quiero preguntar aquí a los que pueden estar viéndome en vivo, ¿quién tiene este tipo de prácticas en su empresa? Al menos en mi experiencia, ninguna. ¿No? Yo no he visto ninguna empresa que implemente este Chaos Monkey, y bueno, creo que es una técnica bastante útil. ¿Okay? Ya posteriormente, ellos, como vieron la efectividad de estos Chaos Monkey, incluso hicieron como que una agrupación, hicieron como que un Chaos Monkey más específico, por ejemplo, para seguridad, ¿no? Un Chaos Monkey para seguridad, un Chaos Monkey para red, un Chaos Monkey para, o sea, N cosas. Y por ejemplo, una de las cosas que ellos implementaron ahí es que en uno de tantos Chaos Monkey es que vieron, ¿no?, que de alguna manera ellos podían garantizar el servicio a nosotros. Nosotros cuando entramos a Netflix nos cargan un montón de contenido personalizado con base en lo que nosotros vemos. Ok, ellos dijeron, eso requiere mucho procesamiento. Entonces, en caso de una contingencia, lo que ellos presentaban era material estático. O sea, era prácticamente las mismas sugerencias para todo mundo. Y no estaba mal, o sea, era transparente para los usuarios. Ni siquiera lo notaron. Entonces, el Chaos Monkey, recomendado. La segunda técnica, que a mí también me pareció súper bonita e interesante, son los blameless post-mortem, ¿no? Alguien dirá, bueno, para empezar, un post-mortem es cuando una vez que sucede una incidencia, entonces las personas se ponen a arreglarlo, ¿no? Y una vez que eso pasa, ya que se corrigió la incidencia, hay una reunión en donde a lo mejor se trata de ver quién tuvo la culpa, ¿no? Ese es como que un post-mortem normal. ¿Qué es lo que hizo la empresa Etsy? Ustedes métanse a conocer un poquito de la historia de Etsy en DevOps. Es de las pioneras en DevOps. Y Etsy, entre un montón de cosas padres que ha hecho, ¿no?, es esta práctica de post-mortem, pero ellos le pusieron una palabra antes, que era blameless post-mortem. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a hacer los post-mortem sin buscar culpables. En donde ellos decían, ok, se está presentando esta incidencia en producción, nos vamos a juntar, se van a juntar las personas indicadas para corregirlo, no las vamos a interrumpir, o sea, el que lo identificó, el que lo va a arreglar, el que le esté dando seguimiento, el que va a validar, o sea, todos ellos van a estar trabajando, los vamos a dejar. Una vez que ya se cerró, que ya está bien en producción, ok, vamos a hacer nuestra reunión, nuestro post-mortem. Pero en esta reunión no vamos a buscar culpables, sino que cambiaron el chip y dijeron, a ver, ¿cómo podemos prevenir, cómo podemos evitar que esto nos vuelva a pasar? Y aquí es en donde ellos hacían énfasis, y este autor que les comenté al inicio, él decía, está prohibido que tú digas, él le decía a su equipo, está prohibido que tú digas, es que es mi culpa, debí haberme dado cuenta de, ¿no?, es que era muy obvio que podía pasar esto. O sea, él decía, no, partamos de que dentro de un mes, 2 meses, 6 meses, vamos a hacer igual. O sea, él decía, vamos a ser igual de tontos que como somos ahorita, ¿ok? No vamos a arreglar nada diciendo que la solución es ser más cuidadosos, ¿no? Y eso implica, pues obviamente, llevar como que un proceso de control de cambios, como que empiezas a ver, ¿no? A ver, ¿en dónde se equivocaron? Ah, pues ahora mételes ahí un control para que no vuelva a pasar. No. Él decía, partamos en que vamos a tener el mismo conocimiento, pero a nivel infraestructura, a nivel sistema, algo que está automatizado, ¿cómo lo podemos prevenir? ¿No? Entonces, ellos empezaron a publicar, ¿no?, esta dinámica de los blameless post-mortem, pues ya era
era parte de la cultura de Etsy. Entonces, cada que sucedía algo, ellos tenían esta meeting. Empezó a tener, digamos que tan buenos resultados, ¿no? Estas reuniones son donde las personas prácticamente decían, no, tú no eres el culpable, sino tú nos vas a enseñar cómo nosotros no vamos a cometer ese mismo error. Entonces el chip es, no te vamos a culpar, es, tú ya pasaste por eso y nos puedes explicar. Ok, creo que eso ya quedó claro. En determinado momento empezaron a haber tantos meetings, ¿no? Tantos post-mortem, que entonces ellos dijeron, pues vamos a generar una wiki, ¿no? Y una wiki, así como Wikipedia, pues empezaron a subir un montón toda la información de sus meetings, en donde estaba toda la información relevante. Es muy importante también hacer énfasis en que ellos no subían información subjetiva, ¿no? No era de que alguien se ponía, a ver, pues yo creo que pasó así. No, se iban a las evidencias. ¿Cómo nos lo reportaron? Ahí está el ticket de Jira, o fue a través de un tweet, o fue, o sea, ¿cómo fue? ¿Cómo nos enteramos todos los del equipo? Por ejemplo, si ellos usaban Slack, ponían ahí todo el hilo del Slack, lo que, bueno, creo que luego no se hace, ¿no? Entonces, ya con esa historia documentada, pero de realmente lo que pasó, se subía al wiki. Entonces, el objetivo era que toda la empresa en Etsy pudiera consultar esa información. Entonces, pues ya estaba a la mano. Obviamente, ¿qué es lo que pasó? Que pues empezó a crecer esa wiki, ¿no? De una manera en la que ya no era tan digerible para todo el personal en Etsy. Entonces, dijeron, ok, si no se trata de que generemos la información nada más por generarla, o sea, si seguimos llenando esa wiki y ya no le es útil a las personas para prevenir, ¿no? Esos errores, pues entonces de nada sirve. Pero sí es importante que lo sigamos haciendo. Hemos visto que sirve. Ok, desarrollaron un pequeño sistema que le llamaron La Morgue, en donde prácticamente era una aplicación que de una manera ya sistemática ellos ya podían subir precisamente esta información más organizada. Al mismo tiempo las personas cuando, por ejemplo, si querían a lo mejor prevenir algún, no sé, tenían incertidumbre acerca de algo, incluso ya podían como que checar, ¿no? A ver, quiero un postmortem de cuando subes y afectas este tipo de servicios, ¿qué es lo que les ha pasado? Y entonces se ponían a checar y a lo mejor ya esa información les servía. Era parte de su aprendizaje continuo, o sea, le había pasado un proyecto, a lo mejor no en mi misma línea del tiempo, ¿no? No en el mismo año, no en el mes pasado, pero ahí estaba documentado y las personas se podían poner así perfectamente a revisar cuál había sido la historia, ¿no? de ese post-mortem. Entonces, ellos lo automatizaron, hicieron sistema y todos tenían acceso, hasta la persona más novata en la empresa. Entonces, prácticamente podía enriquecerse de esa experiencia, de esas metidas de pata, por ejemplo, que había tenido Etsy, ¿no? De manera general. Y esa es la forma en cómo ellos empezaron a formar esta cultura del aprendizaje continuo, ¿no? Basado en las fallas que realmente aparecían en producción. ¿Okay? Y la tercer técnica es una técnica que se llama el Game Day. ¿Qué es el Game Day? El Game Day es muy parecido al Chaos Monkey, pero este es a nivel más grande, de más impacto a gran escala a nivel masivo. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que hacía, por ejemplo, Google. Google alguna vez dijo, o sea, Google nosotros ahorita nos maravillamos porque prácticamente decimos, bueno, es que Google es Google y a Google nada le falla, ok, pero esto es resultado precisamente de un trabajo de prevención que ellos pues han venido haciendo pues desde años, ¿no? Desde que visualizaron hacia dónde iba todo esto. Ellos también han aportado un montón de cosas a este mundo de DevOps, ¿no? Entre una de esas cosas, ellos implementaron el DIRT, ¿no? El Google Disaster Recovery Program. ¿Qué es lo que ellos hicieron específicamente con su Game Day? Bueno, el Game Day, la empresa dice, el día de hoy, ¿no? o mañana viernes, nosotros vamos a hacer un simulacro, ¿no? Vamos a simular que algo garrafal pasó y vamos a ver qué tan bien preparados estamos para eso. Y con base en eso vamos a hacer mejoras en lo que estamos haciendo, ¿no? En nuestro sistema, en nuestra organización. Bueno, Google hizo eso y ellos simularon
un terremoto en Silicon Valley. Entonces dijeron, ok, un terremoto en Silicon Valley, toda la infraestructura, todos los servidores, todo lo que hay ahí se apaga, se queda abajo. Y hay que considerar que Google es una empresa con empleados en todo el mundo. Entonces, una vez que hicieron este experimento, ellos tuvieron varios hallazgos. Por ejemplo, uno de ellos es que realmente no estaban preparados, y no simplemente en garantizar la disponibilidad de sus servicios, sino a nivel interno ellos se rompieron. Por ejemplo, una de las cosas que ellos identificaron es que ellos no mencionan cuál era la herramienta que ellos utilizaban para tener sus meetings de equipos grandes, pero se dieron cuenta que con este Game Day era necesario que se involucraran, que interactuaran, ¿no? Por ejemplo, equipos grandes, ¿no? Varios equipos, más de 50 personas. Y se dieron cuenta que la herramienta que ellos utilizaban no soportaba más de 50 personas, ¿no? Y puede ser así de, ¿cómo, Google? Pues sí, eso le pasó. Y entonces ellos vieron que tenían que hacer mejoras en eso, ¿no? En cómo nos vamos a comunicar en caso de que, o sea, esta herramienta no está soportando a nuestro equipo, ¿no? Entonces hicieron mejoras. Otra de las cosas que ellos probaron, por ejemplo, es específicamente, por ejemplo, dijeron, ¿qué pasaría si en tal ciudad ocurriera una catástrofe, ¿no? Como que hubiera igual un terremoto, pero nada más en donde están desarrolladores tal, tal y tal, o sea, así de específicos. ¿Y qué pasaría si ellos desaparecieran? Ok, entonces implementaron un plan en donde más bien ellos ya le estaban haciendo mejoras al sistema. O sea, no se quedaba como un plan, sino que ellos, con base en ese aprendizaje, estaban mejor preparados por si es que ocurría. Por ejemplo, una de las cosas que les dio este DIRT es que se dieron cuenta que entre departamentos, ¿no? A pesar de que Google tiene como que una organización muy horizontal, obviamente siguen habiendo como que esta clase de especializaciones, departamentos en áreas, y se dieron cuenta que no se conocían, y que en determinado momento, si ese tipo de contingencia, si ese tipo de riesgo se materializaba, ellos no conocían ni el contacto de la persona, ni a la persona con la que tenían que trabajar en caso de contingencia. En estos Game Days, ellos pudieron tener este contacto con estas personas, donde en determinado momento también se hicieron mejoras en sus procesos de comunicación y en todo lo que ellos tenían que hacer. Entonces, esta es la forma en cómo varias empresas se han preparado para tener una cultura del aprendizaje, ¿ok? Entonces, a mí me gustaría nada más ver aquí en la parte de los comentarios si hay alguien que tuviera algún comentario. Y me parece que no. Hay unas personas conectadas. Me gustaría que me dijeran al menos hola, ¿cómo están? ¿Qué les parecen estas tres técnicas? Yo cuando las conocí, la verdad es que me parecieron súper interesantes, súper útiles, y creo que pueden ser el parteaguas para que una empresa empiece a lo mejor a deshacerse un poquito de los procesos de control, que aparte son manuales, y como sabemos todo lo manual está propenso a errores, y comencemos a generar esta cultura realmente de que podamos nosotros automatizar las cosas para estar mejor preparados para cuando hagamos despliegues en producción. Además de que, al menos en mi opinión, los procesos de control de cambios tampoco son tan eficientes. Miren, por ejemplo, les voy a contar una historia así súper personal. Apenas hace unos días yo tuve que llevar mi coche a servicio, a una agencia. No voy a decir la marca para no quemarlos, porque la verdad es que su servicio en general es muy bueno. Entonces ellos tienen ahora la funcionalidad de que el servicio de mantenimiento de tu coche lo puedes pagar en línea. Entonces alguien más puede llevar tu coche, tú te metes a la página con el número de folio, lo capturas y pones que quieres pagar, ¿no? Entonces ya le das pagar, utilizan un motor de pagos de un banco. Obviamente ellos no implementaron eso porque ellos son de la industria automotriz. Y este motor de pagos, cuando yo hice mi pago, se aprobó y me pusieron un mensaje de tu pago ha sido aprobado con éxito, ¿no? Y a lo mejor a algunos se les hará muy tonto,
pero su mensaje tenía una falta de ortografía. Y yo me pregunto si, por ejemplo, al banco no le preocupa que ese tipo de cosas pasen. O sea, son faltas de ortografía en un producto que está en producción. Y yo me pregunto si en ese banco no tienen un proceso de control de cambios súper estrictos. Yo estoy casi segura de que sí, porque conozco personas que han trabajado ahí. Sin embargo, se les fue. Entonces creo que a lo que voy es que mi mensaje es, en lugar de que nos tratemos de enfocar en procesos para controlar las cosas, ¿no? Y que nos llenemos de procesitos sin sentido, mejor hay que voltear a poner atención a las cosas importantes de nuestro producto, como por ejemplo esa, y vamos a tratar de hacer más ligero nuestros procesos de despliegue, ¿no? Para que, por ejemplo, esas cosas que podrían ser importantes en mi producto para los clientes, pues no se me pasen. Porque a lo mejor tú tienes a un equipo de 30 personas en ese proyecto, pero todas están quemadas, todas están documentando cómo van a subir el cambio de producción, todas están haciendo un montón de cosas que no tienen que ver directamente con el desarrollo de ese software. Entonces, entre más procesos tengamos que estar nosotros cumpliendo, ¿no? Nada más por control, porque la empresa, ¿no? O porque hay ciertos departamentos que por la historia del universo, ¿no? La historia de esa empresa, tienen miedo. Si las empresas se van por seguir teniendo procesos de control, pues obviamente están descuidando la calidad del producto, ¿no? Entonces no hay ningún proceso de control que nos pueda garantizar que salgamos sin errores a producción, más que saliendo a producción. Entonces esa es una de las cosas súper interesantes de DevOps, ¿no? Que DevOps nos dice, no te esperes a salir a producción en 3 sprints, o sea, tú despliega tu código en producción frecuentemente, tan frecuentemente como lo tengas listo. Tan frecuentemente quiere decir diario, quiere decir 3, 10 veces al día, tus 5 desarrolladores, 100 o 1000 desarrolladores. O sea, no te esperes a periodos largos para poder subir ese código a producción. Y yo quiero nada más hacer aquí la aclaración. No es lo mismo hacer despliegues en producción que liberar funcionalidades en producción. Entonces, nosotros podemos manejar precisamente estrategias para poder estar desplegando y estar validando que no estemos rompiendo algo, pero obviamente con un error más controlado, porque nosotros ya estamos pues prácticamente experimentando en producción, ¿ok? Hay formas, ¿no? Tampoco DevOps dice, ay, pues sal y a ver qué pasa y si truena ni modo. No, o sea, sí hay estrategias. Y bueno, una de las estrategias que nos plantea DevOps es crear una cultura del aprendizaje continuo y con base en esto mejora tu sistema, ¿no? Tú mismo hackéate y mejórate. Entonces, este es el contenido de la plática. No veo que tengan comentarios. Entonces, hasta aquí termina mi aportación del día de hoy. Les quiero recordar que cada jueves estamos teniendo en Raccoon transmisiones en vivo, específicamente de DevOps. Entonces, si les gustó esta charla, yo los invito a que se conecten a la que es el próximo jueves. Y también los días martes, Juan está dando charlas acerca de temas de management, acerca de comunicación, por ejemplo, porque todos estos temas van relacionados. Nosotros, si queremos tener una empresa DevOps, debemos de hacer a un lado, por ejemplo, un management tradicional, controlador, súper conservador. ¿Cuál es ese management? Pues el management 3.0, y por eso es que nosotros hacemos también los martes, destinamos un espacio precisamente para que ustedes conozcan de qué trata, ¿ok? Entonces, por otro lado, les quiero hacer anuncios. Como les dije al inicio de esta charla, yo soy instructora en Marcos Ágiles y nosotros ya tenemos, este fin de semana justamente terminó un curso de DevOps, en donde vimos por un lado estas técnicas, muchas otras cosas más. Estamos calendarizando otro para finales de este mes, o sea, para finales de agosto. Es curso de certificación DevOps Essentials. También tenemos, obviamente, otros cursos relacionados con los marcos ágiles. En este caso, para este viernes, estamos ya por iniciar el curso de certificación de Scrum Master más Product Owner en solamente 3 sesiones. Vemos todo el material, todo el contenido, hacemos ejercicios
hacemos por ahí un User Story Mapping. Entonces, en este curso de 3 días, ustedes se pueden certificar como Scrum Master y como Product Owner. Ajá. Y dentro de 8 días, o sea, a mediados de agosto, estamos iniciando concurso de Management 3.0. Y pues listo, esos son los anuncios. La invitación es que se sigan conectando a estas transmisiones y adicionalmente las estamos publicando en YouTube. Entonces, pues bueno, sigan manteniéndose aquí en contacto y pues listo. Nos vemos en las siguientes transmisiones. Mi nombre es Susana Miranda y es un gusto estar con ustedes cada jueves. Un beso. Bye.